Hoagland y Zabnik descubrieron que aminoácidos incubados con ATP se juntaban a ARN soluble, formando tRNA. Una vez que esto fue descubierto, Francis Crick se preguntó cómo la información genética del ADN se transcribía a proteínas. Alguna molécula tenía que reconocer la secuencia nucleotídica del mRNA que codificase un aminoácido, y la tRNA confirmó esta idea. A este proceso se llamó traducción. En la década de los 60 ya se sabía que eran necesarios 3 nucleótidos de ARN para codificar un aminoácido. ¿Por qué? Porque sabemos que hay adenina, timina, guanina y citosina. Tomados de 2 en 2 se obtendrían 16 combinaciones distintas. Pero sabemos que hay 20 aminoácidos, entonces no podía ser. 4 nucleótidos combinados de 3 en 3 producían 64 combinaciones distintas. Esto era más probable. Se denominó codón el triplete de nucleótidos que codificaba con un aminoácido, sin solapamiento de codones, o sea, no compartían nucleótidos. Nirenberg y Mazzei hicieron experimentos incubando poliuridilato artificial, con un extracto de E. coli, GTP y ATP y una mezcla de 20 aminoácidos. Como resultados obtuvieron un tubo de fenilalanina y RNAs artificiales con un solo tipo o combinaciones de nucleótidos. Esto llevó a la asociación de cada triplete con su aminoácido correspondiente. Estos experimentos revelaron la composición de bases de los tripletes codificantes, pero no la secuencia concreta. En 1964, Nirenberg y Leder permitieron conocer cómo los ribosomas aislados de E. coli fijaban un aminoácido RNA transmisor específico en presencia del correspondiente polinucleótido mensajero sintético. Después de muchos experimentos, se asignaron los 61 de 64 codones posibles. Los otros 3 son codones de terminación. Y, como conclusión, los codones son la clave de la traducción de la información genética, que hace posible la síntesis de proteínas específicas. Ahora vamos a hablar de las características del código genético. La primera característica es que no presenta solapamiento. Esto quiere decir que los codones no comparten nucleótidos, sino que son una secuencia de 3 nucleótidos que forman un codón, y un codón no forma parte del siguiente, sino que son lineales e independientes. La pauta de lectura siempre se comienza con un codón inicio que tiene la secuencia AUG y codifica para un aminoácido muy específico, que es la metionina. Y siempre se termina con un codón fin, que puede ser uno de estos 3, UAA, UAG o UGA, y ninguno de estos codifica para ningún aminoácido. Del concepto de no presenta solapamiento deriva el marco de lectura ORF. ¿Qué quiere decir? Normalmente, uno de cada 20 codones de una secuencia es un codón fin, pero cuando no hay codón fin en 50 o más codones, se determina que es un marco de lectura abierto o ORF, que es típico de proteínas. La siguiente característica es que el código genético es degenerado. Esto quiere decir que un aminoácido puede ser específico para más de un codón. Lo veamos con un ejemplo. Por ejemplo, los codones CCU, CCC, CCA y CCG, todos estos codifican para el mismo aminoácido, prolina. Y la última característica del código genético es que es universal. Quiere decir que los codones se codifican para aminoácidos idénticos, tanto si es para seres humanos, virus, animales, bacterias o plantas. Esto nos hace pensar que todos pertenecen a un antepasado común con un código genético que se ha mantenido a lo largo de la evolución. Balanceo de la tercera base. Un aminoácido puede ser específico para diferentes codones, los cuales se diferencian en la tercera base. Los codones se simbolizan por XY o XY-UG, siendo las 2 primeras letras los que determinan la especificidad. El anticodón es una secuencia de 3 nucleótidos que puede reconocer el codón del ARN mensajero y formar puentes de hidrógeno de forma antiparalela. Los anticodones de algunos RNT contienen el nucleótido inosinato que puede formar puentes de hidrógeno con 3 nucleótidos diferentes, aunque de forma más débil. Tras el análisis codón-anticodón de las diferentes especies, mediante la hipótesis del balanceo, Crick demostró que la tercera base del codón se aparea débilmente con la base correspondiente de los anticodones. La especificidad del código se localiza en las 2 primeras bases del codón,
ARNM, que forman pares de bases fuertes del tipo Watson y Crick con las bases correspondientes del anticodón ARNT. La tercera base del codón se aparea con la primera del anticodón y determina el número de codones que pueden ser reconocidos por el ARNT. Si la primera base del anticodón es COA, solo un codón es reconocido. Si la primera base es UOG, 2 codones son reconocidos. Y si la primera base es inosina, 3 codones son reconocidos. Cuando un aminoácido es reconocido por varios codones, estos codones que difieren en cualquiera de las 2 primeras bases requieren ARNT diferente. Al menos 32 ARNT son necesarios para producir la traducción total de 61 codones, uno para el inicio y el resto para los demás aminoácidos. El objetivo del balanceado de la tercera base sería el de permitir una rápida disociación del ARNT de su codón durante la síntesis proteica debido al apareamiento débil.